Buenos días, buenas tardes, buenas noches, pingüinos de habla hispana, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy nos volvemos a encontrar, pero con un tutorial que en realidad no es un tutorial, es una charla completamente diferente. Vamos a hablar del flisol, que es el flisol, y a los flisoles que tuvimos la suerte de ir con mis compañeros. Por eso esta nochecita de lunes me acompaña Margarita, Lucio y Daro. ¿Cómo andan, chicos? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Hola amigos, hola comunidad, ¿cómo andan todos? Buenas noches para todos, aquí Daro. Bueno, con Margarita, con Daro, con Lucio y quien les habla, tuvimos la suerte de participar en dos Flisol. Una de este lado del charco, en la ciudad de Buenos Aires, o sea, Margarita y yo fuimos al frisol de la ciudad de Buenos Aires, y Daro y Lucio tuvieron la suerte de ir del otro lado del charco al frisol de Montevideo. ¿Qué es el Frisol? Vamos a empezar por ahí. El Frisol es el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, y como bien dice su nombre, la actividad central de este festival es la instalación en cacharras que la gente acerca voluntariamente, desde luego, se la llevan con alguna distribución de Linux instalada. Pero a la vez también hay charlas de acercamiento a lo que es el software libre y de determinados temas, todos siempre vinculados con el mundo de GNU Linux, ¿no? La Flisol ya tiene unos 20 años aproximadamente de vida, y nació en Latinoamérica, por eso es Festival Latinoamericano de Instalación, ¿no? Pero que en algún momento llegó a España ya por el 2014, y algo más tarde, allá por el 2019, incluso tocó tierras teutonas en Alemania, ¿no? Transformándose en el festival de instalación más grande del mundo. Bueno, los latinos obviamente estamos muy orgullosos de tener a la Frisol. Creo que a los pingüinos latinos latinoamericanos nos representa eh, de una manera que genera mucho orgullo. Y bueno, y lo que vamos a hacer, a pasar de acá en adelante, es a contarles a ustedes nuestra experiencia en estas dos frisoles, Montevideo por un lado, que vamos a arrancar por ahí, y Ciudad de Buenos Aires por el otro. eh, Contarles cómo nos fue la experiencia que tuvimos, qué nos pareció, con qué sensaciones nos terminamos yendo y qué esperamos obviamente para el año que viene, ¿no? Bueno, y como les dijimos, vamos a arrancar por Montevideo, y en Montevideo estuvieron Daro y Lucio, así que obviamente la palabra la van a tener ellos. Bueno, la FISOL de Montevideo se realizó en 2 días, el 25, el viernes 25 y sábado 26, en el espacio Colabora, en la parte céntrica de Montevideo. Con Lucio fuimos partícipes el sábado 26. El viernes no pudimos ir, fuimos el sábado como oyentes a un par de charlas que ya vamos a contar un poquito más sobre ello. Lucio, ¿querés decir algo? No, yo traté de ir a una charla de inteligencia artificial que la dio Cipitría, que por lo que veo no conocía a nadie yo ahí, porque por lo que vi es profesor de la UDELAR, y me pareció muy buena, alguna cosita, algo sabía, alguna otra cosita, él nos ayudó a comprender realmente lo de la inteligencia artificial, en dónde está situada en el momento de hoy y lo que podemos esperar en el futuro próximo sobre la inteligencia artificial. Y después con Daro estuvimos participando también en lo que es LibreOffice,
hubo un representante de LibreOffice que creo que es un brasileño, apellido o el nombre Pacheco, que es representante de LibreOffice para América Latina y que bueno, también tuvimos el gusto de participar en sus charlas y en esa necesidad de poder transmitir a la gente lo que es el proyecto LibreOffice a nivel de América y del mundo y quienes lo integran, que por lo que escuché, lo integra un francés, un mexicano y bueno, Brasil y no sé qué otra parte más tampoco, porque no llegué a ver, Había, pero había un bien, argentino también. notable. Había argentino, ¿no? Había, Sí. sí, que participa también argentino, sí, sí, que participa también en el proyecto de LibreOffice. Así que fue una experiencia nueva para nosotros, por lo menos para nosotros creo que fue nueva. No sé si fue nueva para ti también, Daro. Sí, sí, totalmente nueva fue para mí, sí. Ahí está. Y todo un lugar muy acogedor, muy luminoso, y se respiraba un buen ambiente de compañerismo y bueno, de tratar de poder llevar GNU Linux a, a todos los que estuvieran ahí. Creo que todos los que estaban ahí eran todos de GNU Linux. Mm. ¿No? Creo que por lo que pude ver, muy poquitos que no fueran de GNU Del Linux. palo. Sí, del palo. Yo vi un muchacho sí que me preguntó para hacer una instalación y ahí lo ayudaron y le hicieron la instalación había llevado una notebook y por lo que vi se lo instalaban porque era lo que hacían también. No estuve en esos talleres, pero si tú o si llevabas un equipo, ya sea nuevo o viejo, ellos te ayudaban bueno, como que te enseñaban a la instalación de GNU. Muy bueno estuvo. Les hago una pregunta, o más específicamente a vos, Lucio, que sos el que estuviste en una de las charlas sobre inteligencia artificial, porque hubo más de una en Montevideo, pero en la que vos estuviste, el título del taller o charla era Inteligencia Artificial, Revolución o Burbuja, en tres signos de interrogación, en una pregunta, ¿no? Eh, ¿A qué Sí, conclusión no, el académico, profesor académico, Sapitría, justamente porque él la tiene clara en respecto si la inteligencia artificial realmente es una revolución o es una burbuja? ¿Cómo puedo explicar? Es algo que una burbuja la podés ver, pero realmente adentro tiene aire. O sea, no tiene mucha cosa tangible, algo que vos digas, no tiene una fórmula, no tiene adentro de esa burbuja un sistema operativo, ¿entendés? No tiene un script, no tiene un código adentro. Por eso le llama burbuja, revolución o burbuja. Él habló bien, muy bien, de la inteligencia artificial, en dónde estamos parados ahora. pero en Eh, definitiva, al interrogante que plantea la charla, quien mm, exponía, ¿qué plantea? ¿Que sí. es una revolución o que es una burbuja? Y para muchos es una revolución, porque había un integrante ahí, uno de los escuchas como yo, que estudiaba astronomía y él, gracias a la inteligencia artificial, lo ayudó a trabajar en un proyecto. No sé bien qué proyecto en sí, pero lo ayudó y lo está utilizando. Sin embargo, para el profesor, para el académico que estaba ahí, justamente comentaba de que él como programador, viste, creo que él es ingeniero del sistema, si él iba a hacer, vamos a hablar bien claro, si iba a hacer un programa para un determinado supermercado, un programa de venta de productos, y se apoyaba en la inteligencia artificial le iba a tirar
una ayuda a él, que de repente, no sé, era líneas y líneas y líneas, ¿viste? Que él de repente lo ponía en el programa y no le funcionaba el programa. Entonces, perdía más tiempo en corregir lo que le había dado la inteligencia artificial que si lo hacía él. O sea, él decía que para pequeñas cosas viene bárbaro porque te saca de un apuro. Pero para cosas más finas, yo lo entendí así. Para cosas más finas, por ahora la inteligencia artificial no llegó a tal punto de que te ayude realmente, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy, sin más, estuve trabajando un poco en la inteligencia artificial porque quería hacer yo ya tengo hecha una carga electrónica para mis proyectos ¿no? Para mis proyectos. Y yo ya tenía una carga electrónica y le pedí que me hiciera una carga electrónica y que me dibujara el esquemático de la carga electrónica. Y bueno, si ves el esquemático, te querés morir porque es espantoso. Ojo, lo hice con chat GPT, ¿no? Usé porque no tengo inteligencia artificial instalado en mi máquina, una que sea importante, ¿no? Instalé una, pero es como el ejemplo que puso él. ¿Qué pesa más, un kilo de plumas o un kilo de plomo? Es la pregunta que él le hace a la inteligencia artificial en un determinado momento, y claro, entonces la inteligencia artificial ya se da cuenta como que le estás tomando el pelo, o sea que estás tratando de engañar, o sea que hay una cierta influencia además en la inteligencia artificial y yo creo que aparte de una influencia que yo no sé con qué fin es, como que vuelca a determinadas, hacia un determinado lugar cosas que vos le preguntás. ¿Entendés? Si la inteligencia artificial no está de acuerdo con lo que tú le preguntás, ya sea lo que fuera, pero digo, que roce en lo político, en lo religioso, trata de, vamos a hablar pronto, de sacarle el culo a la jeringa, que quede bien grabado. Es así. Este, y, pero estuvo muy buena la charla porque también de entender que lo que quiere hacer la inteligencia artificial es imitar el cerebro humano, lo quiere imitar. Y dio muchos ejemplos y mucho software, muchos links, dio una serie de links para que uno entrara y se empapara un poco más en el tema. Y también de los costos de lo que salió una máquina, que por eso yo te mandé una foto ahí de lo que se necesita para armar o en el que corre creo que la inteligencia artificial, esto de los chinos, el DeepSeek o algo por el estilo, ¿no? No sé, no estoy muy empapado en el tema. Y habló de costos de una máquina, de gastos en electricidad queda poco, pero de gasto de repente de $600.000 para correr una inteligencia artificial, no que esté en la nube, no, que esté en una máquina, en tu casa, en la oficina. ¿Entendés? Claro, pero eso hablamos, digamos, de máquina con inteligencia artificial a nivel de producción, ¿no? No a nivel hogareño. Sí, pero que tampoco, yo por ahora, en este momento actual, no lo vi convencido de que para él el uso de la inteligencia artificial, por ahora, en cosas grandes, sirva. Lo que yo le entendí, ¿no? Para las cosas chicas, viste, una ayuda, Está viste, bien, para una ayuda te sirve. yo creo que ahí Sí, tendríamos que hacer una distinción, porque se suele recaer siempre en el mismo error de pensar a la inteligencia artificial desde el lugar del usuario doméstico como somos nosotros, ¿no? claro, claro. Nosotros, por ejemplo, la usamos en el canal de YouTube de la comunidad para generar la descripción de los videos tutoriales, ¿no? Pero son tareas sencillas que hacemos los usuarios domésticos. La importancia de la inteligencia artificial no está en el uso del usuario doméstico, sino está en el uso de la producción de mercancías, ¿no? O el proceso productivo que implique la producción de mercancías. Ahí viene la cuestión central de la inteligencia artificial
y evidentemente quien estaba a cargo de la charla se inclina más por creer que al menos hoy en día, no podemos hablar de mañana, pero sí al menos hoy en día es más burbuja que revolución. Vos, Daro, en la charla que estuviste de LibreOffice, ¿con qué te encontraste? Recuerdo algunas cositas, por ejemplo, que eh, el que dio la charla al brasilero, Pacheco, dijo que el mayor inconveniente que tiene Office es el tiempo que la gente le brinda para poder trabajar en ella. Indudablemente, increíblemente, plata sobra, porque dijo que la plata para trabajar en ella está, pero lo que falta es tiempo. El mayor inconveniente que tienen los desarrolladores de Office, de LibreOffice, es el tiempo, y dio la pauta, abrió la cancha para que sumara gente en las distintas eh, ramas que hay de traducción, de diseño, de diseño para que quede más estético el LibreOffice. O sea, abrió la cancha para que se sume gente, ¿no? Y dejó contactos de mail y todo ahí para que quiera y se sienta apto de contribuir, se pudiera sumar. Y otra cosa también que recuerdo es que hubo una persona que hizo una pregunta que ¿qué falta para que Office suplanta a ¿qué falta para que LibreOffice suplanta a Office de la plataforma de Microsoft? Y dijo que nada, las condiciones están dadas para suplantarlo, solamente que de la falta de voluntad o del desconocimiento de las demás personas para dar el uso, porque dice que es 100% compatible y funcional para suplantar a Office en sus funciones. Pero cuando se hacía el planteo de la falta de tiempo, en realidad lo que está apuntando no es a falta de tiempo, sino a falta de manos, ¿no? Sí, no terminé de interpretarlo, porque no sé, justo fue cuando caímos con Lucio, entramos a empezar la charla ya. Y Yo, ¿qué interpretaste vos, Lucio? no, yo creo que él hablaba era un alemán que preguntó. Creo que él preguntó sobre el Open Office, creo yo. O sea, tampoco, capaz que yo Esa tampoco lo entendí persona, bien. esa persona hizo dos preguntas, una sobre en qué había quedado el El Open Open Office con Office el libro. no, el Open Office no es alemán. Es que antes se llamaba LibreOffice y después se pasó a llamar LibreOffice. Sí, Claro, no, sí. pero el alemán que le preguntó fue por Open Office. ¿Qué, Le- qué, le- qué, Lucio, qué hacía falta para que Open Office llegara a LibreOffice? Creo que le entendí no, yo no, eso. no, ¿No? Lucio. Fueron dos preguntas distintas que hizo la misma persona. Una Ah, era qué faltaba para que el LibreOffice suplanta a Office. Y la otra pregunta que él hizo, porque a mí me dio a entender que él trabajó en el proyecto OpenOffice. ahí va. Y en qué había quedado el OpenOffice, porque él ¿Y le qué- perdió el qué- hilo en la transacción de ah, OpenOffice a LibreOffice. Acá eh, tenemos la misma razón. O sea, claro, LibreOffice, ¿por qué falta para que sea totalmente compatible y después el OpenOffice? Está bien. Ah, él preguntó porque él trabajaba en OpenOffice y le perdió el hilo en ese lapso que pasó de El OpenOffice a trayecto. LibreOffice. Y él hizo una pregunta como por ese lado también, pero hizo esas dos preguntas. Mm, ¿Qué interpretaste vos de la falta de tiempo que explicó el hombre ahí? Que había falta de tiempo. El mayor inconveniente que tenía LibreOffice era la falta de tiempo. sí, 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 la falta de tiempo en el sentido de que hay, digamos, hoy en día la juventud tiene, como que tiene otras distracciones, trabajo, casa, distracción, ver un serial, viste, y no, como que no le ponen tiempo, como que no le dan tiempo, o sea, como que los jóvenes no se meten más, viste, a laburar en el proyecto LibreOffice. A O sea, ver, ahí tenemos una cuestión. Entonces eso no sería tiempo, sino lo que faltarían serían manos para trabajar. sí, mano, yo lo entendí como, sí, yo lo que creo que ellos están necesitando manos, no importa en qué parte, ¿no? En la gráfica, en traductores,
él explicó que ellos necesitan de todos. No, por eso, son dos cosas diferentes, porque si lo que hace falta es tiempo, es que el desarrollo está muy atrasado. Eh, si lo que hace falta es para cambiar la Dio, estética Nacho dio el ejemplo de que, por ejemplo, en Paraguay, la gente que trabajó para LibreOffice hizo la traducción de LibreOffice al guaraní. Sí, 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 en el guaraní incluso... Claro, pero eso lo hicieron gracias a gente de ahí que hicieron la traducción, a gente del Paraguay, ¿no? Claro, bueno, pero vamos a retomar esta idea, Lucio. Ujú. Una cosa es que falte tiempo y otra cosa es que falten manos para trabajar. Son dos cosas que son completamente diferentes. Sí, Sí. pero Nacho lo explicó por otro lado y yo, si no le hubiese dicho literal, hace faltan manos, pero lo explicó por falta de tiempo. Capaz que generó mal la traducción él o lo interpretó por otro lado, pero jamás dijo faltan manos y era fácil decir faltan manos. Porque él abrió la cancha para que la gente se sumara, pero ¿Y no será compromiso? No. era un brasileño que hablaba muy bien español, se desenvolvía bastante bien, este, pero al menos yo interpreté eso. Y otra cosa que habló también, un proyecto de transición de México a LibreOffice, o sea, un proyecto de gobierno de Estado para pasar todas las computadoras del Estado a que trabajaran con LibreOffice, al igual que un proyecto de Taiwán, que están haciendo también un proyecto para pasar todas las computadoras de ese país a que usaran LibreOffice. Bueno, eso evidentemente sí sería un golazo. Que queda la duda a qué se refería con el tiempo, porque puede ser también lo que plantea Lucio. Digamos, lo del tiempo, si bien tiene una parte objetiva, el día tiene 24 horas, el tiempo que yo no lo dedico a trabajar y a ocuparme de mi familia, lo dedico para ocio y para lo que tenga ganas. Y evidentemente puede ser que, como dice Lucio, también sea que el tiempo que tengo, entre comillas, libre, no se lo dedico al software libre, ¿no? Habría que ver. Sí, eso dijo que había muchas distracciones en el mundo actual, Ahí está, con las redes distracción. sociales y todo eso, como que la gente no está, la juventud, como dice Lucio, no apunta a estudiar eso o especializarse en ese ramo, sino en otras cosas. Pero solamente esa crítica fue hacia la juventud. Él dio un ejemplo, no es que fuese la crítica hacia la juventud, pero Porque digo, yo creo que es al revés. La juventud tiene mucho más empuje y está más predispuesta a la participación que los que yo ya son adultos pasando los 40, 50 años para arriba. Son en general son en general los que tienen menos voluntad de aportar tiempo. Hay dos principales de LibreOffice, que son dos personas mayores, ¿no? No, personas mayores va a haber siempre, Lucio. Hablemos de la mayoría, no de si hay dos personas mayores, cinco. Eso no marca la diferencia. el que lleva proyecto general mundial, 85 años tendría. Es el alemán. Claro, bueno, pero por eso, no 85 vayamos... años. Yo lo que me planteo es esto, muchachos, no vayamos a la excepción. También puede haber uno de 110. No vayamos a la excepción, sino vayamos a la regla general. ¿Se entiende? No, o sea, no planteemos una excepción como una generalidad. A eso es lo que me refiero. Yo creo que es al revés. La gente joven es la que está más predispuesta a poner su tiempo y la gente adulta de 40, 40 y pico de años hacia arriba es la que tiene menos predisposición a poner tiempo de trabajo, ¿no? O sea, más empuje tiene la juventud. Lo que tiene la gente mayor, lógicamente, es más experiencia. Claro, pero a lo que iba, creo que la- el- los adolescentes tienen otra
predisposición a otras cosas y no a eso. Tienen tiempo libre y lo disponen en otras cosas y no a desarrollar LibreOffice, por ejemplo. Sí, sí, o LibreOffice, o sea, el proyecto de software libre, Claro. cual fuere, ¿no? No solamente es Sí. algo de LibreOffice en particular. Bueno, ese es un tema interesante, yo creo que es exactamente al revés de lo que se planteó. Eh, Cuanto la gente es más joven tiene mayor predisposición, menos experiencia, pero mayor predisposición. Y la gente más grande es justamente que la que tiene más experiencia, lo que ha perdido es la fuerza, ¿no? Pero bueno, quedará el debate abierto, veremos qué opinan quienes nos escuchan, qué les parece que quiso decir este hombre que fue el encargado de la charla ya en Montevideo sobre LibreOffice. Bueno, ¿qué más? ¿Con qué sensación se fueron del festival en Montevideo, Lucio? Para mí fue una experiencia positiva, nunca había participado en una, ya lo comenté, el ambiente, la, la gente muy amable, todo, ninguna persona fue del lugar, los que daban las charlas, gente preparada, que pusieron toda la mejor voluntad para que nosotros pudiéramos, en mi caso, entender algo, porque yo soy en esto muy poquito, pero nos ayudó, o sea, nos dieron una mano en poder comprender el mundo geneulino, ¿no? O sea, para mí es una experiencia positiva que espero que todos los años se vuelva a repetir y que el próximo sea mejor que este, y así eh, va a ser esperanzador volver a participar. Y más Así que, allá de por mi tus parte, más allá de tus sensaciones personales, ¿cómo veías que se iba la gente del festival? ¿Se iba contenta? ¿Se iba pensativa? ¿Se iba reflexiva? sí, yo creo que da para pensativa, reflexiva, ¿no? Porque y aparte, yo creo que entusiasmada con el proyecto Geneulino, ¿no? Que lo vemos a través de YouTube, lo vemos en Internet, pero a nosotros nos gusta verlo en el estado, nos gusta verlo en la calle. O sea, creo que las personas que gustan de GNU Linux quieren este tipo de eventos y ya digo, ¿no? Ir a una empresa pública y ver que funciona GNU Linux y tomar un ómnibus y ver que está corriendo algo en GNU Linux. Y bueno, y que haya estas charlas, estos eventos, es como una caricia al alma, ¿no? Ojalá que continúen así. Vos, Daro, tus sensaciones, si tenés algún dato de la asistencia, si hubo mucha gente, poca gente en relación a otros años. Yo la primera vez que voy a una, me, me parece que no hubo mucha gente. O sea, me hubiese gustado que la gente se cope más. Pero bueno, al menos lo que yo vi el sábado en la tarde. Este, me hubiese gustado que participara mucho más gente. Y me quedé con las ganas de colaborar, de poder aportar mi granito de arena y probablemente el año que viene me involucre más en la FLISOL porque este año, la verdad, yo estuve totalmente por fuera, no contribuye nada y capaz que el año que viene me sume a colaborar y estar un poco más comprometido con la causa y dar mi granito de arena desde donde pueda, desde mi poco conocimiento que tengo, a aportarlo lo que pueda, lo que esté a mi alcance. Bueno, ese en realidad es un excelente balance. Para el que no conoce a Daro, Daro suele ser más humilde de lo que debería. Tiene más de 20 años de Linuxero, casi 25 años de Linuxero. Sabe bastante más de lo que dice saber, pero lo que es excelente es que es curioso que sea tu primera FLISOL después de tantos años de Sí, Linuxero, y es totalmente positivo que te hayas ido con las ganas de querer participar
en la que viene ya no solo como un espectador más, sino ya contribuyendo, digamos, en lo que es la organización del evento, ¿no? Me gustaría comprometerme y creo que el año que viene voy a estar. Creo que ahí es donde Me voy a sumar al equipo. creo que ahí es donde justamente es donde gana la Flisol, ¿no? Cuanta más gente se comprometa a nivel organizativo, las posibilidades de que el festival crezca cuantitativa y cualitativamente van a ir obviamente en aumento, ¿no? Esa es una excelente noticia. Pero bueno, chicos, chicas, hasta acá hemos llegado con lo que ha sido la edición del año 2025 de la Flisol en la maravillosa ciudad de Montevideo, que para quien no conoce eh, tiene, tiene el mar ahí nomás, digamos, es una ciudad costera. Así que bueno, para los uruguayos que están cerca de Montevideo seguramente sea una posibilidad, y también, ¿por qué no?, para algún brasileño o algún argentino que estamos bastante cerca de Montevideo. Bueno, y nos cruzamos el charco para este lado del Río de la Plata. Ustedes saben, el Río de la Plata es uno de los límites que tenemos con los argentinos con la República Oriental del Uruguay. El Río de la Plata es el río más ancho del mundo, al punto que cuando llegaron los españoles sospechaban que no era un río por lo ancho que es. Pero bueno, de este lado del río hubo en la Argentina diferentes sedes en las que se celebró esta nueva edición, la 2025 de la Flisol. El día 25, que era viernes, en principio estaba planificada que fuera en Quilmes. Yo iba a ir para Quilmes, luego se terminó postergando y se pasó de fecha. Desconozco el porqué, pero va a ser el 16 de mayo, también un viernes, un día hábil, algo, digamos, que es bastante poco práctico, ¿no? Que sea un día hábil donde la gente trabaja o tiene determinadas obligaciones, los chicos van a la escuela, pero bueno, estaré presente el 16 de mayo en el partido de Quilmes, que es en la provincia de Buenos Aires, específicamente en la localidad de Don Bosco, en el conurbano, en la zona sur, ¿no? Pero bueno, con Margarita sí estuvimos el sábado 26, si no me equivoco, ¿no? En la sede de la ciudad de Buenos Aires, que cambió el lugar de la sede. Primero iba a ser en la calle Viamonte y finalmente fue cambiada por una de las sedes que tiene la Universidad Tecnológica Nacional. Es una universidad pública, justamente su nombre lo dice, es una universidad que se especializa en tecnología. Y bueno, ese fue este año el lugar que alojó a la Flisol. Se llevó a cabo en un solo día, no como en Montevideo que duró 2 días. Acá fue un solo día, el sábado 26, y comenzaba a las 10 de la mañana para terminar a las 18 horas. O sea, eran 8 horas ininterrumpidas de Flisol. Nosotros nos levantamos bastante temprano con Margarita porque la primera sede que estaba planificada estaba bastante más cerca que la sede que finalmente fue. Tuvimos que viajar más, de cualquier manera lo hicimos con el subte. El subte es lo que nosotros le llamábamos subte, pero el resto del mundo le dice metro. Con el metro nos movimos bastante rápido, no demoramos mucho en llegar, pero bueno, tuvimos que cruzar prácticamente toda la ciudad de Buenos Aires de sur a norte, digamos. Llegamos un ratito antes con Margarita, a eso de unos 15 minutos antes de comenzar el evento, así que tuvimos la suerte de que cuando ingresamos a la UTN, que es como se le llama a la Universidad Tecnológica Nacional,
nos fuimos directamente al buffet y ahí nos clavamos un buen café con leche, yo con 2 medialunas y Margarita con una pasta frola, si no me equivoco, ¿no? A las 10 de la mañana, ya habiendo alimentado nuestros cuerpitos, subimos al primer piso de la universidad, que era donde se daba el evento, ¿no? Y bueno, el primer paso fue registrarnos. Previamente nos habíamos registrado vía web y habíamos llevado, como lo solicitaban, nuestras entradas impresas. Cuando nos acercamos a la mesa, como nosotros teníamos las entradas impresas, escanearon el código QR de la entrada. Bueno, nos recibieron, la mayoría gente joven, mucha gente en la organización, y la mayoría muy joven. Bueno, nos dieron un colgante para identificarnos, cada cual ponía su nombre, sobrenombre o lo que quisiera, y eso eran las 10 de la mañana, muy poquita gente. El que conoce al porteño ya lo sabe. Para el que no lo conoce, al porteño le cuesta muchísimo levantarse temprano, más si es un día no hábil, como puede ser un sábado, un domingo o un feriado. Así que a las 10 de la mañana éramos realmente muy poquitos. Toda la primera media hora era de acreditación, y 10:30 comenzaban las charlas, con la particularidad que en la ciudad de Buenos Aires se arrancaban 3 charlas simultáneamente, o sea, uno tenía que elegir a cuál de las charlas quería asistir, no pudiendo obviamente, al ser simultánea, asistir a todas, ¿no? Y en un momento de la tarde llegó a haber 4 charlas simultáneas. Así que bueno, era cuestión de ponerse a leer bien el cronograma y decidir a cuál de las charlas uno tenía ganas de ir. Fuimos con Margarita los dos juntos a la primera, que comenzaba a 10:30. Todas las charlas duraban 40 minutos. Comenzaban extremadamente puntual, a la hora que decía el programa que comenzaban, era exactamente el minuto en donde se comenzaba. O sea, la primera comenzó 10:30 exacta y terminó 11:10 exacto. Y la primera charla era sobre una defensa desde la experiencia de usuario que tenía quien daba la charla. Era cero técnica, ¿no? Era experiencia de vida como usuario de GNU, y bueno, y tuvo sus particularidades. Si querés vos, Margarita, contar algunos de los detalles. Sí, cómo no. Lo primero que puedo decir, que este chico hablaba mucho de Bob Esponja, de estos superhéroes que ahora no me vienen a la cabeza. Power Ranger. Pero bueno, los Power Rangers, exactamente. Bueno, pero entre dibujitos y dibujitos, digamos, o cómics, fue explicando todo lo que él vivió con Linux. Y ¿cuál era el que usaba, Manjaro, Nacho? No me acuerdo. No, en este momento estaba usando Endeavour. Ah, Enderwood, ahí va. Pero por sobre todas las cosas, un chico muy humilde, pero muy inteligente. No recuerdo ahora cuál era su estudio, su profesión, que ahora no me viene a la cabeza. Pero fue muy interesante todo lo que habló. No, A pesar de... no mencionó de qué trabajaba, sí mencionó No, que... pero ¿qué había estudiado o de qué se había recibido? Lo dijo y ahora no me acuerdo. No lo dijo, simplemente mencionó que en un trabajo donde no le proveían a él de una computadora, le pidieron que instalara en la suya WhatsApp, él se negó. Y le dijo que él no tenía problema de instalar WhatsApp siempre y cuando la computadora se la proveyera a la empresa. Como la empresa no les proveía la computadora, no instaló WhatsApp y nada más. Después contó que renunció al año y medio, pero no quedó muy claro ni qué estudió ni de qué trabajaba. Y ya les digo, lo que contó fue en base a su experiencia personal con Linux,
hacía mucho hincapié, lo que dice Margarita, parecía Bob Esponja, esto habla por ahí de la edad que tenía el muchacho, que era bastante joven, Bob Esponja, los Power Rangers y un montón de japoneses que no sé honestamente ni de qué serie, ni no tengo idea, no los podía reconocer. Eh, pero bueno, habló de su experiencia. En un momento lo mencionó a Richard Stallman como diciendo que lo había excluido intencionalmente porque había cosas o actitudes de Richard Stallman que no le gustaban, lo cual generó, era muy poquita la gente que hubo en esa primera charla, que un veterano que estaba a mi lado medio que le retrucara el hecho de que no ponderara a Richard Stallman, pero bueno, no fue un momento tenso ni nada, sino fue un momento como de intercambio de opiniones. El veterano afirmaba, obviamente, también lo hacía yo, de que Richard Stallman era sin duda la figura más preponderante que tiene el software libre en la historia de GNU Linux, ¿no? Pero bueno, creo que fue la única controversia que hubo, si no contamos que se infiltró una mujer, digo se infiltró porque primero la escuchábamos, obviamente uno sospechaba de que era linuxera y que no estaba de acuerdo con algo de lo que el muchacho planteaba, fue un tanto agresiva para con el muchacho que exponía, pero después nos dimos cuenta que había sido una mujer que no estaba en su sano juicio. Después la encontramos afuera divagando, ¿no? O sea, era una persona que ingresó, ustedes saben, a las universidades en la Argentina, las que son públicas, puede entrar y salir cualquiera, no hay ningún tipo de controles. Así siempre se ha manejado la universidad pública en la Argentina. Así que bueno, fue un caso de esto, un caso de que entró alguien de la calle, de paracaidista, y que no estaba muy en sus cabales, y bueno, pero no duró mucho porque lo cuestionó y a los 2 o 3 minutos terminó yéndose, que claro, yo en principio me creía que se había ido enojada con el muchacho, pero no, evidentemente no, la cuestión pasaba por una cuestión de salud mental, ¿no? Bueno, esa fue la primera charla que fuimos con Margarita juntos, y después teníamos un receso muy breve entre charla y charla. Eran 20 minutos que se cumplían rigurosamente, con lo cual no daba para más tiempo que poder ir al baño, comprar algo para tomar, en mi caso salir a la calle y tratar de fumarme un cigarrillito y medio. Eh, Digo un cigarrillo y medio porque tenía que apagar el medio porque empezaba la otra charla, y cuando uno llega, ya ahí había más gente, empezaba a no tener lugar. Las aulas en comparación a lo que hemos visto de Montevideo, muchísimo más chicas. Las capacidades de las aulas eran realmente pequeñas, con pupitres para jóvenes, ¿no? Con lo cual a nosotros nos costaba un poquito entrar en esos pupitres. Y bueno, y en la segunda hora de charlas, ahí sí nos dividimos con Margarita, porque teníamos intereses diferentes. Ahora Margarita pasará a contar. Ella particularmente estuvo en una charla que era referida a cómo poner en órbita un satélite utilizando software libre, y yo me fui simultáneamente a otra charla, nada que ver, que hablaba sobre las licencias, tanto las privativas como las libres. ¿Querés empezar, Margarita, por lo que fue cómo poner en órbita un satélite utilizando software libre? Sí, bueno, muchachos, yo les voy a contar algo. Lo primero que arranqué viendo, porque encima cuando llegué ya había empezado la charla, eran números, rayitas, códigos, un montón de cosas que jamás en mi vida los había visto, nunca entendí de qué se trataba. Sí, lo que decían los muchachos, que cada componente para poner un satélite en órbita sale
una millonada de pesos, es increíblemente caro, que todos trabajan en conjunto, son muy compañeros, o sea, por ejemplo, de Bolivia a Paraguay, de Paraguay a, no sé, a Estados Unidos y todo así, y todas las personas que trabajan en esto o les gusta, se comparten. Y lo que más me gustó fue lo siguiente, que me contaron que, eh, por ejemplo, cuando a la NASA le queda algún componente que no va a usar, porque, o sea, cuando van a preparar algo siempre traen 10, por ejemplo, de cada cosa, y si no lo va a utilizar, se los da a una empresa, y esa empresa busca en Latinoamérica o donde sea, eh, universidades que lo necesiten, o sea, que estudien eh, electrónica o lo que sea, y se comparte y no se cobra. Después, ¿qué más? Bueno, la verdad fue muy interesante, me gustó mucho, pero les repito, no entendí mucho. O sea, yo apenas llegué, terminé la primaria, imagínense si me voy a poner a entender todo eso. Pero fue muy interesante la charla. Aparte, todo el mundo escuchó callado y cuando terminó el profesor de hablar, eran dos, eh, el profesor dijo, bueno, si querían hacerles preguntas, así que todo el mundo levantaba la mano, calladito, tranquilitos, ¿viste? Si preguntaban, a lo cual el profesor les respondía. La verdad que fue muy interesante, me gustó. Bueno, y yo a la misma hora, en otra sala, contigua a la que estaba Margarita, fui a la charla sobre licencias. Fue una charla dada a gran velocidad, porque si no el tiempo no le daba, eran solo 40 minutos. Eh, Estuvo muy buena, pero claro, es como para tenerla grabada y poder ir deteniendo cada vez que te habla de una licencia, porque era a mucha velocidad, porque si no, no se cumplía con el tiempo. Bueno, como les decía, era a gran velocidad, estuvo muy bueno, ahí está lo que quería decir, estuvo muy bueno que en un momento, cuando contaron los orígenes del software libre, allá por la década del 60 y 70, la forma de trabajar, digamos, en las universidades fundamentalmente, que era netamente colaborativa, en un momento surgió la carta del 76 de Bill Gates, o sea, el tío Bill, ¿no? Para los amigos. Eh, y creo que ese dato es central, mucha gente no tiene idea de la carta de Bill Gates del año 76. Vamos a hacer en algún momento algún tutorial puntualmente sobre esa carta, ¿no? Aparece, y acá sí sin ningún tipo de problema, la figura de Richard Stallman, vinculado obviamente al proyecto GNU y a la Free Software Foundation, ¿no? El aparecimiento de la licencia GPL, y bueno, el resto de licencias privativas, se daban las características, y el resto de las licencias que también son libres, pero que no son GPL, ¿no? Fue, creo yo, que muy interesante. Quedó apenas un minuto para hacer preguntas, con lo cual obviamente podemos decir que un minuto no hubo interacción, nos dio el tiempo para que haya interacción. Sí, como dato anecdótico y llamativo, es que había un profesor con varios alumnos, debían ser 7, 8 alumnos, que provenían de una escuela de una ciudad que se llama Las Flores, que está en la provincia de Buenos Aires, así que habían venido en micro para participar de la FLISOL, y participaba el profesor, obviamente el profesor era usuario de software libre, y había traído a sus alumnos, ¿no? Que eran todos alumnos de informática, ¿no? Así que bueno, esa fue otra de las cosas que me pareció, digamos, muy positiva. No solo que llegue gente de un colegio, sino que lo haga de la mano de su profesor, y que particularmente haya un interés dentro de lo que son
los establecimientos educativos, al menos públicos, por el software libre. Bueno, terminada esa charla, obviamente teníamos nuevamente un receso y seguidamente ahí sí coincidimos con Margarita y entramos a la tercera charla de la que participamos, que era una charla sobre educación y software libre, que fue, yo creo que muy probablemente de todas las charlas en las que tuve la oportunidad de participar, la que más me interesó, digamos, la que más, o sea, interesantes fueron todas, quizá el término más adecuado sería la que más me llegó. La daba un profesor cuyo apellido es García, y digo profesor porque es docente, y es docente de la misma UTN, ¿no? Era un docente del lugar que albergaba, digamos, al Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. O sea, estábamos asistiendo al festival donde él trabaja a diario dando clases en algunas, digamos, cátedras que tienen que ver con las carreras que se siguen en la universidad. Obviamente era un avesado usuario de software libre, tenía ya directamente una gorrita con el logo de Ubuntu, así que no sé si realmente usaría Ubuntu o la gorrita que tenía era de Ubuntu, pero bueno, fue muy interesante, planteó lo de la necesidad de que en la escuela se enseñe software libre en lugar de software privativo. Habló de los valores en la escuela, que la escuela, digamos, más allá de enseñar contenidos y aportar herramientas, enseña cooperación, solidaridad, libertad, y que todos los valores que la escuela intenta inculcar desde el nivel inicial, el primario, el medio y el terciario, están vinculados a lo que son los valores del software libre y no los valores del software privativo, que es justamente es lo contrario, es privar y la competencia. Entonces entendía de que se debería en todas las escuelas privadas o públicas se debería utilizar no con exclusividad, pero sí con preferencia el software libre, ¿no? Que los alumnos que estudian en los diferentes niveles tengan la posibilidad de salir o completar sus estudios siendo usuarios competentes de software libre. Fue muy interesante. Había otros docentes participando de la charla y comentaron, digamos, algunas de los inconvenientes con los que se cruzaban. Uno tenía que ver con que ciertas máquinas del plan Conectar Igualdad, que es el que rige acá en la Argentina, venían bloqueadas, venían instaladas con Windows y a la vez venían bloqueadas, o sea que impedían que uno las pudiera formatear e instalarle otro sistema operativo. Después, hablando hacia la experiencia, algunos decían que lo habían conseguido, entonces el haber conseguido desbloquear una máquina pasaba, bueno, pásame tu dato, pásame tu teléfono, o sea, se van vinculando o generando, mejor dicho, vínculos para solucionar problemas, lo cual también digamos, duele en un sentido, ¿no? Que una máquina que es comprada por el Estado Nacional venga con un Windows que viene bloqueado para no poder ser desinstalado, ¿no? Después también se planteó, y esto lo dijo el profesor, digamos que cuando se larga el proyecto de Conectar Igualdad, la idea original era que solo viniera con Linux, pero que terminó siendo un dual boot entre Windows y Linux, porque Microsoft puso dinero, simplemente puso dinero
para que el sistema operativo estuviera dentro de las cacharritas que le daban a los chicos y a los estudiantes, ¿no? O sea, una cuestión que cuando uno la piensa y la analiza, más allá de los sentimientos que puede generar, uno se da cuenta a las claras de que se han tomado decisiones muy perjudiciales, no solo para el software libre, sino para la vida de la gente y en general, la vida de todos, no solo de los linuxeros. Pero bueno, sí, fue realmente muy interesante. De hecho, fue la que más disfruté de todas las charlas. Y cuando salimos de esta charla, ya estábamos en el comienzo de la tarde, podemos decir, eran 2 y pico de la tarde, no recuerdo bien. Pero bueno, como decimos acá en el Río de la Plata, esto Margarita, Lucio y Daro lo van a entender perfectamente. Con Margarita nos picaba el bagre. Así que salimos de la universidad, nos fuimos al buffet, porque en el buffet vendían pizza y empanadas nada más, pero a la vueltita de la universidad había una parrillita con muy buena pinta, ya la habíamos olfateado un poco más temprano. Así que nos salimos de la universidad y dimos la vuelta, porque estaba apenas a la vuelta, 30 metros, y nos clavamos ahí 2 chobusán de chorizo, choripán, como le llamamos acá, y luego volvimos, con lo cual obviamente en el tiempo que tardamos entre que nos prepararan el choripán, que lo pagamos, que lo comimos, que tomamos algo y que fumamos un cigarrillo, nos perdimos la charla que le seguía. Pero bueno, durante la tarde, como dijimos antes, a la mañana había muy poca gente. Esta cuestión, si se quiere, un poco letárgica que tiene el porteño. A la tarde estaba el lugar que explotaba de gente. Es más, de hecho, no se podía entrar a las charlas, salvo que uno entrara durante el receso y pusiera literalmente el culo en algún lugar. No había lugar. Las puertas terminaron quedando abiertas y la gente tenía que escuchar parada de afuera en los pasillos. Es evidente que es necesario un lugar más grande, con salones más grandes, al estilo de lo que hemos visto en Montevideo, ¿no? Así que bueno, para mí, yo creo que la experiencia fue sensacional. Después, bueno, algo que estamos omitiendo de contar, y es algo central, es que nos fuimos con Margarita. Ya veíamos mientras salíamos a fumar que había gente que entraba con cacharritas, y veíamos también gente salir después con las cacharritas, ya con su sistema GNU Linux instalado. Después nos dimos una vuelta por el taller de instalación y había un número importante de chicos, todos jóvenes. Creo que a excepción de un adulto mayor digo, entrado en años, un veterano, el resto eran todos chicos muy jóvenes que estaban a trabajar, a instalar. En general eran casi todas netbook. ¿Se acuerdan de las netbook? No las notebook, las que eran muy chiquitas. Las netbook, probablemente año tal vez 2010, por ahí, había varias de esas. Había alguna cacharrita que era del plan de Conectar Igualdad también, que probablemente se les haya roto el sistema y las traían para reinstalar Linux. Y muy poca cacharra de escritorio, muy poquita. Vi salir una mujer muy contenta, una mujer ya entrada en años, que se iba con el carrito donde había traído el gabinete con donde estaba su computadora, y se iba muy contenta. La pasaban a buscar con un auto y les contaba a la gente mientras le guardaban la computadora en el baúl del auto lo contenta que estaba. La gente realmente se iba contenta con su computadora funcionando, lo cual es una experiencia maravillosa, ¿no? Yo creo que en líneas generales la organización en lo que fue el FLISOL de Ciudad de Buenos Aires fue casi perfecta.
La perfección no existe, como ya saben ustedes. Uno puede apuntarlo como un ideal, pero siempre hay pequeñas cosas a mejorar. Sobre las pequeñas cosas, desde el lugar donde estuvimos nosotros, ¿no? Que fue de meros espectadores, creo que el único puntito que puedo poner a mejorar sería que estuviera la posibilidad de que haya salones más grandes eh, para una mayor capacidad, o sea, que permita que más gente esté dentro de lo que es el salón para la charla. Y después, otra cuestión que por ahí tiene que ver con una cuestión más organizativa, que yo creo que sería bueno que se arrancara con una charla general para todos, que sea la bienvenida a lo que es la FLISOL. Acá se arrancó directamente con las charlas, era la acreditación y se pasaba a las charlas, ¿no? Una que sea de bienvenida, breve, ¿no? Que puede ser de 15, 20 minutos apenas, que sea común a todos, y después sí largar con las charlas. Y lo mismo para el cierre. El cierre se cerró con charlas, como se comenzó. Tal vez podría haber una última charla de unos 15 minutos, donde en el cierre se agradeciera a la gente que ha participado y se dieran algunos datos cuantitativos, porque un análisis cualitativo en caliente no se puede hacer, pero sí un balance cuantitativo, ¿no? Cantidad de asistentes, cantidad de computadoras que se han ido con un sistema GNU Linux instalado, ese tipo de datos, y obviamente la despedida y la invitación para la edición del 2026 de la FLISOL. Pero bueno, nada más, son apenas algunas cositas. Para mí la organización de la FLISOL de Ciudad de Buenos Aires rozó directamente la perfección, ¿no? Mucha gente joven, acompañada de algunos adultos, usuarios de años de GNU Linux, pero preponderó muchísimo la juventud, lo cual para mí es un dato más que alentador y positivo. Creo que así debería ser en líneas generales las conformaciones de las comunidades de Linux en general, ¿no? Un número pequeño de veteranos y un número grande de jóvenes con mucho empuje, que son en definitiva los que van a hacer mover la rueda de lo que es el futuro del software libre. Yo te quería agregar algo, Nacho, sobre Matías García, que él fue alumno de la universidad, se fue, y un profesor amigo de él lo fue a buscar para que diera clases. ¿Recordás eso? Recuerdo que hizo algo, dijo también que trabaja como freelance. Obviamente esto de freelance hay que sumarle un manguito al trabajo de docente porque paga muy poco. Sí. Él primero tenía un trabajo que no era docente, hasta que al final sí, un docente lo llevó a dar clase. Creo que primero fue en un colegio primario, y creo que eso fue lo que lo entusiasmó después a dedicarse a la docencia, ¿no? Profesión que lleva o ejerce con orgullo hasta el día de hoy, que les digo, lamentablemente tiene que mechar con otros trabajos freelance para tener un sueldo un poco más acomodado a lo que es la patética economía argentina, ¿no? Exacto. Bueno, y otra cosa más que te quería agregar es que, bueno, realmente a mí me encantó. No tenía idea. No, en realidad a mí no me gusta ir a eventos, ¿viste? Donde hay mucha gente y todo eso. Pero agradezco haber ido, me encantó. Me gustó las charlas, me gustó la atención de la gente, me gustó el buffet. Muy buena atención tienen. Este, todo, pero sí, como vos decís, hubiese sido interesante que el lugar fuera un poquitín más grande para estar más cómodos y Había mucha no sé, gente, puede ser. especialmente a la tarde, ¿no? A la mañana no había problema porque la gente que había era Claro, poca, pero arrancada la tarde y el perezoso porteño linuxero llegó al festival, ahí en ese momento
en ese momento sí, realmente éramos muchos, no entrábamos en las aulas, no había manera. Un lugar más grande al estilo como el que acabamos de ver, con salas de conferencias han tenido nuestros amigos montevideanos, sería ideal, ¿no? O sea, sí, la verdad que sí. Bueno, amigos, como ya les dije, el 16 de mayo iremos a la Frisol de Quilmes. Y bueno, hasta acá llegó esta charla, en realidad, esta reflexión sobre lo que terminó siendo la Frisol. Le quiero agradecer especialmente a Lucio y a Daro, que se tomaron el tiempo, el trabajo, no solo de ir, obviamente, porque ellos obviamente lo disfrutaron, pero se tomaron el tiempo de sacar algunas fotos, de tomar algunos videitos. Así que le agradezco muchísimo a Daro y a Lucio, también a Margarita. Los videos son todo obra de Margarita en lo que es la Frisol de Cava, y algunas fotos son mías. Así que bueno, les agradezco mucho a los tres, a Margarita, a Daro y a Lucio. Y bueno, amigos, como decimos siempre, nos vemos prontamente. Bye bye. Abrazo para todos. Saludos, saludos a todos.